Estimados hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Quiero invitarles a que abra su Biblia, por favor, en Salmos, capítulo 37. Vamos a leer versículo 4 y versículo 5. Ahí nos quedamos la semana anterior. Salmos, capítulo 37, versículos 4 y versículo 5. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Salmos, capítulo 37, versículos 4 y versículo 5. Si ya lo tenemos, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios, que se puede escuchar. Así es que juntos lo leemos. Dice la palabra de nuestro Señor: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Que nuestro Dios añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. No pierda de vista que, dos cosas. Número uno, que este salmo, decíamos, no es un salmo que va dirigido a Dios, sino que es un salmo que va dirigido al ser humano, al individuo, a nosotros. Número dos, David habla acerca o hace reflexión del camino de los malos. Cuando hablamos de los malos, tenemos que entender que la referencia directa es a todos aquellos que no han tenido un encuentro personal con Dios. Y no es que nosotros, ya siendo creyentes, estemos exentos de esa definición de malos, porque recuerde que bueno solamente ¿quién? Dios, ¿verdad? Cuando le dijeron a Jesús: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios. Pero en esta referencia, repito, en esta referencia es a todos aquellos que no han tenido un encuentro personal con Dios. Entonces, David tiene mucha solvencia para hablar de esto, puesto que le había tocado ganarse enemigos sin qué ni para qué. Sin qué ni para qué. Saúl se hizo su enemigo sin David darle motivos, ¿verdad? Los filisteos de por sí ya eran los enemigos de Israel, y David era el enemigo público número uno para ellos, puesto que fue el que derrotó al su guerrero más representativo. En este caso era Goliat. Entonces David comienza diciendo que no se impaciente causa de los malignos, porque como la hierba serán pronto cortados. Luego le dice: miren, no se fijen en ellos, porque su tiempo, por decirlo de esa manera, su tiempo de vida es limitado. Dice: porque como la hierba serán pronto cortados. Y luego David comienza a hacer esta reflexión y dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Luego meditábamos, dándole secuencia, en que David nos dice: mire, no ponga su mirada en los que están alrededor suyo, mejor proyecte usted su corazón y deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto de deleitarme en Dios? Simple y sencillamente, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ese versículo ya lo hemos meditado. Y nos quedamos en el 5. Y David sigue haciendo la reflexión y dice: encomienda a Jehová, ¿qué dice, hermanos? Tu camino, y confía en Él, y Él hará. Mis estimados hermanos, siguiendo la secuencia de la reflexión, le dice: aprenda a deleitarse en Dios, a sentirle el gusto, el sabor a las cosas espirituales. Dios, hermano, no es un ser aburrido, no es un viejito amargado. Dios, hermano, está allí para que nosotros nos deleitemos en Él. Por ponerlo en este aspecto, como cuando cuando un padre se deleita con su hijo o con sus hijos, o cuando un hijo tiene la bendición de disfrutar a sus padres. Entonces, tener una relación con Dios, hermano, es una condición debería ser una condición de deleite, que no debería ser fastidioso darle a Dios una alabanza, cantarle a Él. No debería ser fastidioso poder orar, porque es hablar con aquel con quien nosotros proclamamos amar.
Y si nosotros aprendemos a eso, entonces el siguiente versículo no tiene mayor complicación, porque le dice, encomienda a Jehová tu camino. En otras palabras, tenga plena confianza. Que, si usted se deleita en Dios, tenga plena confianza que usted puede entregarse a Dios o entregarse, o como hace un tiempo denominábamos, usted puede simple y sencillamente, mis estimados hermanos, abandonarse en los brazos de Dios, ¿verdad? Y saber que Dios nunca le va a llevar a usted a una condición desagradable. ¿Y qué es eso de abandonarse en los brazos de Dios? Algunos recordarán que lo comparábamos como cuando los niños están pequeñitos y adoptan aquella costumbre de quedarse dormidos en cualquier parte. ¿Le pasó alguna vez? Que se quedaban dormidos en cualquier parte. En la cama que no era, en el sillón, en la mesa viendo tele, en el piso, debajo de la mesa, donde quiera se quedaban, ¿verdad? Entonces, papá o mamá venía y levantaba a la criatura y los hipotes son unos grandes malos, ¿verdad? Porque ellos sienten que usted los levanta, ellos sienten que usted los acomoda y el niño o la niña se hace el dormido, porque no es que esté dormido, se hace el dormido, se hace. Y lo bonito es que la criatura tiene tanta confianza en los brazos de papá o mamá que a él no le preocupa en lo más mínimo, no experimenta, pero ni una pizca de desconfianza, ni una pizca de confianza que su papá o su mamá lo va a llevar a una condición favorable. En este caso sería a su cama. Si es posible, hasta lo va a abrigar. Entonces el niño tiene esa seguridad. Y como tiene esa seguridad, se abandona totalmente en los brazos de su papá o su mamá. Imagínense que alguna vez algún padre o madre, así medio desquiciado, ¿verdad?, agarrara a la criatura y se fuera y abriera la puerta del patio y lo pusiera en medio del patio. ¿Usted cree que el cipote no despertaría? Nomás siente el cemento, la tierra, la grama, las piedras, qué sé yo, que es lo que puede ver en su patio, ¿verdad? El monte. Inmediatamente se levanta. O pongamos el caso de otro padre medio desquiciado que agarrara a la criatura y lo fuera a meter a la pila de la casa, ¿se imagina usted? Le aseguro, no le garantizo que el niño no se va a volver a dormir en cualquier parte, pero le aseguro que cuando sienta que ese papá lo está levantando, inmediatamente, no, ya voy, yo solito voy, no hay problema. Pero lógicamente, eso, espero yo, no va a pasar. Yo creo que ningún papá, ninguna mamá, bueno, quizás lo podría pensar más en las madres, los otros padres no hacemos esas cosas, ¿verdad? Entonces, no va a pasar. Entonces, como el niño está seguro de que eso no va a pasar, simple y sencillamente, repito, se abandona en los brazos de papá o mamá. Esa es la expresión, hermano, que quiero enfatizar cuando dice, encomienda a Jehová tu camino. Mire, sepa usted que mientras nosotros nos dejemos guiar por nuestro Dios, no le garantizo que no van a haber momentos de preocupación, no le garantizo que no van a haber momentos quizás donde haya que derramar lágrimas, porque Dios nunca prometió que eso no iba a pasar. Lo que Él sí garantizó es que cuando eso pasara, Él iba a estar con nosotros. Entonces, cuando dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino, o cuando David llama a la reflexión y dice, encomienda a Jehová tu camino y confíe, sepa que mientras usted ponga delante de Dios su camino, sepa, hermano, que Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. Señor, yo me he puesto en tus manos, Señor. Por lo tanto, no le veo a esto, pues no le veo alternativa, no le veo salida, no veo por dónde, pero Señor, mi confianza está puesta en ti. Así es que, Señor, tú sabrás qué hacer. Tú sabrás qué hacer, Señor. Tú sabrás qué hacer. Muchas veces lo hemos comparado también como cuando usted va a un lugar que no conoce, pero el que va conduciendo el vehículo sí conoce. Y usted ve que se mete por aquí, se mete por allá, cruza y se mete por aquel. Y
Y usted no va preocupado, no va angustiado, ¿verdad? Y dice, mira, ¿y dónde nos estás metiendo? ¿Y dónde vamos? No, usted va tranquilo porque el que va manejando, él es el que conoce. ¿Y quién es el que interesa que conozca, hermano? El que va manejando. Y siempre he dicho que a veces nuestra confianza es mucho más fuerte en nosotros los seres humanos que a veces que en Dios mismo. Porque si yo le pongo el ejemplo, y algunos quizás van a recordar esto, algunas veces hemos salido, nosotros acá, hemos salido como iglesia, alguna actividad, y muchas veces en la noche, y cuando yo voy conduciendo el vehículo, la mayoría de los que van en el vehículo van riendo, van platicando y todo, y ellos aseguran y están casi convencidos que yo conozco, fíjese. ¿En serio? ¿En serio? Y están casi convencidos. Mire, le voy a contar una vez. Pero a ver, fue serio. Porque íbamos los dos vehículos, íbamos para un evento en Sierra Morena. Entonces, de repente, por el tráfico que hay para entrar a Soyapango, nos perdimos de vista los dos vehículos. Y de repente andábamos dando vueltas por Sierra Morena, un carro por allá y el otro por allá. O sea que ni yo ni aquel conocía, ¿verdad? Pero los hermanos, sí, no vayas a permitir ahorita, espérate. Hermano, pero quienes iban con nosotros estaban tan tranquilos porque aseguraban que nosotros conocíamos. Aseguraban. Yo creo que hace poco nos volvió a pasar, hace poquito, pero creo que no hay de los que fueron conmigo en esta oportunidad. Creo que fue en noviembre, creo. Íbamos para Majucla, un lugar turístico de ahí por Mexicano. Y la ruta que llevábamos era la ruta de la carretera de Oro, creo que todavía es carretera de Oro ahí. Y para entrar al lugar, solo hay una pequeña callecita de tierra, no identificada, por cierto, no tiene señalización, no tiene, simplemente uno identifica porque ve un muro que es de una escuela y uno dice, aquí es. Hermano, y cuando salimos de aquí, ya eran casi las 8:30, si mal no recuerdo, 8:30, algo así, salimos de acá. Y fueron un pequeño grupo conmigo. Entonces íbamos allí, ¿verdad? Ya tipo 9 llegando por allá. Y de repente cuando voy viendo que decía Apopa, dije yo, ups, creo que me pasé. Y había que regresar. Pero los que andaban conmigo, yo me, como pude, volví a ver, tranquilo, riendo y carcajeándose. Cuando vieron que tocó ir a dar vueltas para regresar, fíjate que nadie me preguntó, ¿y qué pasó? No dijeron nada, porque estaban convencidos que yo conocí. Imagínense si nuestra confianza fuera así para con Dios, hermano. Imagínense que fuera así. Si usted dijera, yo estoy en las manos de Dios, pero mire, lo despidieron, Dios sabe lo que hace. Y no se va a preocupar. Dios tendrá algo bueno para mí porque, mire, yo he confiado en Él y mi vida está depositada en Él. Así es que no conozco el camino que Dios me está llevando, pero si Él va al frente mío y si yo he puesto mi vida en Él, Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Él sabe cómo me está dirigiendo. Él lo sabe. Cuando en nosotros nos invade la duda, por supuesto nos angustiamos, nos desesperamos, cuestionamos, Señor, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cómo vas a hacer? Imagínense nosotros preguntándole a Dios, ¿cómo va a ser, hermano? ¿Se imagina usted eso? Nosotros, es como que su niño de 4 años, de 5 años, de 6 años, le pregunte a su mamá, ¿verdad? Mamá, ¿y cómo vas a hacer el almuerzo vos? ¿Y cómo lo vas a hacer? No, es que a mí me tenés que explicar. ¿Cómo lo vas a hacer? Decime. ¿Tenemos o no tenemos en la refri para cocinar? ¿Hay o no hay gas? ¿Tenés suficiente aceite? ¿Estás seguro? ¿Ha visto usted algún bicho preguntando eso a usted? A un mono le dicen, tengo hambre. Pero mira, apenas son las 9:30, hijo. El bicho ya tiene hambre a las 9:30. Mis estimados hermanos, es que esa es la condición cuando dice, repito, cuando dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Es que Él sabe lo que hace, hermano.
Él sabe lo que hace. Y el reto grande para nosotros es confiar. ¿Cuál es el reto grande? Confiar. Hay una alabanza bien bonita que dice: mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá determinar los tiempos. Pero bonito lo que dice: mi trabajo es creer. ¿Qué tengo que hacer? Saber que Dios tiene el control. Saber que Dios tiene el control. Saber que por difícil, por complicado, por quizás por oscuro que se vea la situación, Dios sigue teniendo el control. Entonces el reto es: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y aquí dice: y Él hará, pongámosle nosotros otra expresión quizás más comprensiva, y Él sabrá qué hacer. Él sabrá qué hacer. Es que Dios es especialista, hermanos. Dios es especialista. Conversaba en una oportunidad con un técnico. Él reparaba cuestiones, equipos de sonido, televisores, cuestiones electrónicas. Entonces, y de repente salió la conversación de cuáles eran los casos más serios que a él le había tocado atender. Y me dice: mira, me decía, es que hay personas que se meten a estar traveseando estas cosas y no sabe nada. Ya me han traído, en aquel tiempo, ya me han traído radios, me dice, así embolsados, pero no embolsados para proteger al radio, no, porque ahí venían todas las piececitas que alguien lo desarmó, y cuando ya estaba todo desarmado, ya no sabía dónde iba cada cosa. Ahí iban un montón de piececitas y ahí se lo llevaban, radio cuadradito, no, le llevaban así la bolsa, así. Cree que lo puede reparar. Y claro, para aquellos que no sabemos, que no conocemos de eso, ¿qué es lo que vemos allí? Un montón de piezas, hermano. Nada más. Pero el que sabe, no solamente ve el montón de piezas, el que sabe identifica qué tipo de pieza es, o mejor dicho, dónde corresponde cada pieza, cuál es la función de esa pieza y cuál es la pieza que tiene que ir junto con esa, y comienza a armar una vez más aquel equipo. Y aquello que lo llevaron todo despedazado, de repente ya está una vez más armado. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, hay alguien que sabe. Y hay una frase por ahí que a mí siempre me ha gustado que dice: el que sabe se divierte. Y es que es cierto, hermano, el que sabe se divierte. Entonces, cuando las condiciones para nosotros son desfavorables, cuando las condiciones para nosotros quizás invitan más a la duda que a la confianza, mire, agarre todos sus pedazos y traiga: Señor, aquí están, mira. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? No sé, Señor, pero algo vas a hacer. Porque el especialista es Dios. El especialista es Dios. Entonces dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él sabrá qué hacer, hermano. Él sabrá qué hacer. Él sabrá qué hacer. Pongamos el caso, una vez más, caso doméstico, de las madres. Mire, hay madres, bueno, hay personas, porque habrán casos masculinos en alguna parte del mundo, tiene que haber también más de alguno, ¿verdad? Pero hay personas súper habilidosas a la hora, hermano, de preparar los alimentos. Yo escuchaba el caso de una señora que ella recordaba con nostalgia la habilidad de la mamá para improvisar y nunca, por ejemplo, infundir en sus hijas, porque tenía solamente hijas, e infundir en sus hijas dolor o tristeza o desilusión, porque dice que de repente la señora decía: hoy tocan pizzas.
Y cuando decían, tocaba pizza, solo el hecho de decir que habían pizza, era como que alegría para las niñas, ¿verdad? Pizza, y mamá va a hacer pizza. Y dice, cuando ella decía eso, o sea, eso lo supieron ya después, ya grandes. Es porque había una condición de escasez tal que la señora tenía un par de panes que los partía y iba a buscar residuos de lo que le había quedado de comidas anteriores, como que usted agarre, aquí que queda un poquito de frijoles y le restrigue frijol al pan, ¿verdad? Y diga, ve que quedó una lajita de jamón, ¿verdad? Cortémoslo como en 1000 partes y pongámosela, ¿verdad? Y solo un pedacito de queso, rayémoselo y ya medio calentadito se derrite aquello. ¿Y qué hay entonces? Pizzas. Y todos contentos, ¿verdad? Y solo la señora Javier, hermano, ¿cómo había logrado armar ese volado? ¿Cómo lo había logrado hacer? Es que, hermano, es que la situación, si nos pasamos al plano espiritual, es que la situación así es. ¿Se va a complicar usted? No, mire, hermano, póngase en las manos a Dios. Él sabrá qué hacer. Él sabrá qué hacer. Aquellos que no somos habilidosos en la cocina, solo vemos puchitos de cosas, hermano. Mire, si aquí no hay nada, y el que sabe comer, ¿cómo que no hay nada? Mire, ahí hay arroz. Mire, ahí hay 2 huevos. Mire, hay un pedacito de queso. Mire, y comienza a ver, hermano, la persona habilidosa en los poquitos ya vio un banquete. Los que no sabemos, solo vemos puchitos. Y yo, ¿qué voy a hacer con puchito de arroz y 2 huevos? ¿Qué voy a hacer? Y de repente los habilidosos, hermano, no me pregunte cómo hacen, pero mire, pusieron a cocinar el arroz y de repente ven una tortota de este vuelo con arroz y huevo. Es que el que sabe se divierte. Y si hay alguien que sabe y conoce con propiedad, ¿quién es, hermano? Es Dios. Es Dios. Entonces, cuando usted se encuentre en el plano de la desesperación, repito, agarre todos sus pedazos y dígale, Señor, aquí está, mira. Aquí está. Yo no sé qué hacer, pero Señor, tú sí sabrás qué hacer. El problema es que yo quiero que Dios actúe en mi tiempo. Y Dios tiene un tiempo perfecto. Ese es el detalle. Y es ahí en donde implica una vez más la confianza. Es ahí donde implica una vez más la confianza. Porque uno puede pensar o puede creer que no vamos a salir, no lo vamos a lograr. Y él dice, ¿cómo no? ¿Cómo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero Señor, estamos ya al límite. Y él dice, sí, pero todavía aguantas un poquito. Todavía aguantas un poquito. Todavía. De los que pueden nadar, ¿cuántos podemos nadar aquí? Poquitos. Los que pueden nadar, ¿alguna vez ha cometido la imprudencia? Casi se me sale, ¿verdad? ¿Alguna vez ha cometido la imprudencia de creer que tiene la misma capacidad o resistencia fuera del agua como dentro del agua? No, dije, si mire, yo me pego una corrida y aguanto, pero no es lo mismo en el agua, hermano. Te mete el agua, querés la llevar de, como decía el abuelito, de cachimbón. Y quiere llevársela, hermano, y viene y de repente ya han habido, mire, hermano, uno ha visto tantos casos que claro, cuando uno lo ve después ya uno le da risa, pero en el momento no. Ya ha habido gente que se tira y pla, y de repente el gran calambre aquí, mira. Y puede nadar. Y dice que es fuerte, dice que es aquí, que es allá. Hermano, y cuando eso sucede, mire, aparte de la desesperación, la descoordinación. Y uno siente que se ahoga, hermano. Ahora, no me tocó a mí, yo lo vi en otras personas. Pues, uno siente que se ahoga, hermano. Y como puede con el otro piecito tratando de tocar a ver dónde está. Y cuando ya ha logrado poner el pie en algo firme, así, mire, ya se está ahogando, pero no se ahogó. Tragó agua, sí tragó agua. Estaba tosiendo, sí, pero no se ahogó. Y en el plano de Dios uno puede creer o puede pensar de que no, ya no aguanto. Dice, ¿cómo no? Si aguantas todavía. Pero me dio calambre, Señor. Pero todavía tenés la mano buena. Cálmate, hombre. No, sí, Señor, ya tragué agua. Hoy sí, ya la última. No, todavía. Solo
Pon el piecito, asentarlo y ahí, va, ya ves, va, oye, saca la naricita, así, tipo hipopótamo, ahora unos huequitos aquí. Ya, saliste. Y puede decir, pero por poquito no salgo, pero salió. ¿He escuchado ese término? Casi me moría, casi no cuenta, hermano. O se murió o no se murió. Casi me moría. No, pero no se murió. Entonces, como no se murió, hay ganancia, ¿verdad? Hay ganancia. No, cerquita estuvo, pero no pasó. Dios, hermano, y eso lo vamos a ver. Me voy a adelantar varios versículos, porque es este mismo salmo, por cierto. Porque David expresa, y nosotros siempre lo relacionamos con la provisión en el hogar, y no está mal aplicado, pero el propósito es que cuando lleguemos allí logremos entender en plenitud la porción de la palabra. Porque David expresó y dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo. ¿No he visto justo qué? No dice preocupado, dice desamparado, no dice angustiado, no dice en sufrimiento, dice no he visto justo qué? Desamparado. Por lo tanto, cuando encomendamos a Jehová nuestro camino, vamos a entender que van a haber momentos difíciles, claro que sí, pero nuestro Dios jamás nos va a defraudar. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Padre, buen Señor, en esta noche te agradecemos.